Querés pegar el primer chapuzón, Qué o sea, lindo. casi como bautismo aquello. Y te estás preguntando, ¿me tiro? ¿No me tiro? La cianobacteria. Resulta que a mediados de este año, a mediados de enero, perdón, de este año aparecieron en Colonia. Después, sobre febrero, en las costas de Montevideo y de Rocha. ¿Y qué podemos esperar de este verano? Bueno, hemos invitado hoy a Gabriela Martínez de la Escalera, ella es licenciada en bioquímica, viene representando el Departamento de Microbiología del Instituto de Investigación Biológicas del Clemente Estable. ¿Cómo te va? Hola. Qué Buenas largo tardes. todo, perdóname. Suena todo importante y Un montón, difícil. dale, y dale, difícil. dale. Mi Bueno, nombre largo, todo. ¿qué podemos esperar para este verano? Y bueno, es difícil predecir, hay como muchos factores que van a interactuar todos juntos y uno son las lluvias, los vientos, el calor, bueno, interactuando con diferentes actores interdisciplinarios de diferentes áreas. Sabemos que, bueno, Inumet ya largó el pronóstico de precipitaciones para este verano y parece que va a estar en lo normal, no va a estar superado los pronósticos de lluvia. Y bueno, el tema es cómo va a llover, si va a llover en varios días o de repente todo junto. El aguacero. Ahí va. Claro, claro, Si claro. llueve todo junto, Sí. así en 2 días, seguramente si llueve en el embalse, en alguno de los embalses, por ejemplo el embalse de Salto Grande, se abren las compuertas y viene todo para el río Uruguay, para Montevideo, el río de la Plata y llegando hasta... Claro. Depende de la frecuencia. Sí. Yo Claro. no tengo idea desde cuándo hablamos de cianobacteria en Uruguay, no sé ustedes, porque capaz que para mí es un tema relativamente nuevo. No, ¿Se sabe o no? sí, bueno, en el 82, Sí. en el año 82 salió el primer reporte de floraciones de cianobacterias. ¿Pero fue recurrente a través de los años o fue algo, digamos, que pasó en un momento y desapareció? No, ha ido aumentando la Ah, frecuencia. ta, Sí. ta, ta. O sea, las cianobacterias son organismos comunes sí, sí. en el agua, en la cadena trófica del agua. Y bueno, la frecuencia de las floraciones de ese crecimiento masivo ha ido aumentando. Claro, pasa que antes no, este tema no era el tema Claro, del comienzo de la temporada, nunca No. era Pero el yo tema. sé que me acuerdo de haberme bañado con yerba mate. Ahora Sí, que sí, pienso, sí, y que sí. me quedara pegada la piel. Tranquilamente, es ¿Verdad? verdad. Es verdad. No había como alertas capaz que, No, que No, ahora. no, era como que Y no- bueno, ahora sí, o sea, hay más investigación, Seguro. uno se preocupa más, ve que estas cianobacterias son tóxicas, entonces... Claro, ahí cambió, le van cambió también cómo más- las vemos. Claro. Con esto de lo que hablábamos, de lo Sí, que sí. comemos o lo que tomamos, Sí, o esto, claro, esto es lo claro. mismo, ¿no? Claro. Cambió la forma en la que las Claro. vemos, no son tan inocuas y, No. o sea, para nada, digamos. Entonces, hay como otras precauciones también y bueno, y nos inhiben de bañarnos. Sí, Claro, ya cambió la cosa. Igual ellas dicen que es algo excepcional, en realidad, la aparición o este fenómeno. el de este año sí, el de este verano fue excepcional. ¿Por qué? Por los kilómetros recorridos que tuvo esta floración, que llegó hasta Rocha, La Paloma y algunas hasta el Chuy. Que no tendría que es llegar. agua, esos son de agua dulce, llegando hasta aguas salobres y oceánicas que no deberían de ¿Y qué aguantar. pasa cuando llegan a agua salada? Y en agua salada, primero ellos, estos organismos, esta especie que se llama Microcystis, va como flotando, hace Sí. una floración superficial, lo que se le dice, Sí. y va como flotando en el agua Dulce. dulce y después en el agua salada. Cuando nosotros tomamos muestras, por ejemplo, llegaron a Rocha, era una capa de agua dulce con las cianobacterias y abajo agua oceánica, agua salada. Y después se mueren. Ah, con el agua salada se mueren. Con el agua salada se mueren y se van muriendo y el tema es que liberan la toxina, Claro. que es lo más como preocupante. O sea, es peor todavía que estén muertas a que estén vivas, digamos, en un punto. Sí, las dos cosas. Las dos Sí. cosas. Ah, Ta. yo me estaba haciendo la ilusión de que yendo al agua salada uno estaba como, bueno, ya está, este tema se resolvió y no. Pero no. Pero no. Lejos No, de el eso. tema es que claro, en el agua salada no crecen. No tienen, Claro, no pueden no se proliferar, reproducen. no se reproducen, pero sí se mueren y la célula revienta
y libera todas las toxinas que tiene dentro. Claro, Y Es ese un es el peligro problema. que llegue a esa Porque claro. ahí ni siquiera los ves. Claro, no ves la la ves, toxina. porque no está, no se ve, No, ya sí. es imperceptible. Vayamos a un tema que es de recién. Tabaré Vázquez hizo un anuncio de que habían hecho se había terminado como una investigación que había mandado a hacer, en la que trabajó el Ejecutivo, las intendencias, los municipios involucrados en la cuenca del río Santa Lucía, ¿no? Para ver cómo estaba la contaminación, para ver cómo estaban estas cuestiones de este lugar, y también dio una idea que se la pasó a la calle Pou y se la sugirió como para que la hiciera él en el próximo gobierno. Lo primero que se dice ahí, te separo en dos partes, lo primero que se dice ahí es que la cianobacteria, la presencia de floración de cianobacterias en el Santa Lucía se detuvo. Sí. Esto es así. Sí. Sí, O sea, sí. se paró esa cuestión de que había cada vez más. Recordemos que el río Santa Lucía es nuestra agua potable, Sí. ¿no? Sí. O sea, Básicamente. ese es el problema que tenemos. No es un tema de bañarnos en el río, No, ¿no? no. Es un tema de tener agua potable. Eso sí, eso fue así por Sí, sí. medidas que tomó el gobierno, digamos. Hace ¿O no? años, además, ¿no? Sí. Viene trabajando durante sí, años. Sí, o sea, yo, por lo que sé, compañeras que trabajan ahí en OCE, sí que hay una baja densidad de floraciones y de cianobacterias. Sí. Perfecto. Y por otro lado, lo que recomendó Tabaré Vázquez a la calle Pou fue hacer en el arroyo Casupá una represa que costaría 150 millones de dólares, que también le dijo que lo podía sacar de rentas generales, y que esto haría que tuviéramos una alternativa en caso de que la represa de Santa Lucía, o sea, que el agua de ahí no se pudiera utilizar. ¿Qué pensás de una medida de este tipo? Y bueno, todas las represas o embalsamiento de agua ayudan o son favorables para la cianobacteria. Si vos te pones a fijar, el embalse de Salto Grande tiene, en el Río Negro todos los embalses tienen floraciones permanentes de cianobacterias, por lo tanto, otro embalse más. Es al revés. Otro caldo de cultivo, como Otro dicen. caldo, Claro. exacto. Claro. Sí, Y bueno, claro. y todo lo que conlleva la ley de riego, que es permitir hacer embalses en cualquier arroyo o río, también desencadena más oportunidades para las cianobacterias de crecer en aguas quietas, porque ellas crecen en aguas estancadas, en lagos, lagunas y embalses. Entonces, Claro. ¿no te parece una alternativa que sea positiva, digamos, No, de alguna no. manera? A nivel Si medioambiental. Gabriela sabe esto, ¿cómo nadie se lo cuenta? A ¿no? nivel Digo, medioambiental Claro. es ir Claro, para por atrás, eso. en no colaborar. Es seguir agregando Seguir problemas agregando. en lugar de ir para el otro lado. Muy bien. Bueno, si te parece, vamos a proponerte una dinámica que se llama Una imagen vale más que 1000 palabras, Sí. básicamente. Una imagen vale más. Si quieren, vemos la primera. ¿Cuánto afectan las lluvias abundantes a la propagación de cianobacterias? Y abundantes en un día, en un chaparrón. Claro, claro. Un chaparrón fuerte. Claro, Claro. claro. Y bastante, sí. Sí. ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Por qué es? Y viene como que tiene varios factores. Cae en la tierra, después viene la escorrentía, ¿no? Y se lleva todos los nutrientes de la agricultura y todo eso va para el agua. Eso es una, lleva todos los nutrientes, fertilizantes, agroquímicos, pesticidas, todo, se arrastra y va para el agua, ¿no? Si llueve mucho también, los embalses se abren las desbordan. compuertas, ahí Sí. va, por normativa o algo, se abren las compuertas para que no se inunde y eso corre río abajo. Y eso, obviamente, que todo va a parar al Río de la Plata, al Todo estuario. entra a contaminar, claro. Ahí va. Y viene toda esa floración que está, pues yo me lo imagino en el embalse, que viene todo por el río, como pasó, más el Río Negro, el Paraná, todo, y todo termina por cuestiones de cómo circula el río en nuestras costas, Claro. en las costas de Uruguay. O sea que los embalses son los amigos de las cianobacterias y los Obviamente. enemigos de la salud de nuestros Obviamente, sí. nuestros cursos de agua. Las cultivan. Y también, por otro lado, el embalse, en esto que vos decías, me imaginé esta imagen de que viene desde arriba. O sea, todo lo que pasa
en tierras brasileñas, por También. ejemplo, todo lo que se permite en cómo se realiza la agricultura, que de repente son más laxos o menos, o pueden hacer más trampas, digamos, de repente se nos viene para acá. Sí, seguro. ¿Y de qué otro país además? ¿Solo de Brasil o de algún otro lado? De Argentina también. De Argentina Toda también. Paraná, ¿no? ahí va, sí, Río toda Paraná. la cuenca del río. Bueno, hoy temprano, buscando en un portal en Infobae, había Sí, una noticia que sí. hablaba del río Paraná y mostraba fotos tremendas Sí, de hoy cianobacterias. ahora, sí. Lo que pasa en el río Paraná, y también es una imagen que vale más, ¿no? Lo que pasa en el Paraná es lo mismo que lo que pasa acá. Sí, es lo mismo. Sí. No sé qué organismos hay ahora. Estamos en contacto con un Claro. grupo argentino que monitorea. Porque las cianobacterias son distintas, o sea, no hay varias especies. Sí, diferentes Ah. especies, sí, claro. Tenemos Y- nuestra autóctona, de alguna La manera. nuestra es ¿no? Claro. nuestra. ¿Y de qué depende eso? Que sea, ¿por qué son distintas? Bueno, Por esa que- conjunción, digamos, de agrotóxicos o, ¿no? ¿Por qué son distintas Sí. en las que aparecen? Sí. O sea, hay diferentes especies y cada especie tiene su estilo de vida. Hay unas que viven en colonias filamentosas, ¿no? Hacer cadenitas Sí. o unicelulares. Y depende de su estrategia de vida es cuál gana sobre Claro. la otra. Claro. Acá en Uruguay hay muchas de microcistis que son coloniales, que son esas yerbas que se ven, esas colonias grandes, lo que le decimos nosotros, que ven que se flota. También en algunos lagos hay Dolichospermum, que son cadenas, ¿no? Que también forman como cadenitas de células redondas, que forman como también agrupamientos que tienen un estilo de vida similar. Mirá. Ay, lo No contás sabía tan eso, lindo, no lo sabía contás eso. tan lindo que parece que fuera Son algo lindo, lindas. pero Parece son, algo son lindo. Porque feas. ya lo Parece estudia y algo le lindo. Son feas, son malas, Ah. está todo mal. Sí, sí. Claro, sí, es como que te la imaginas, todo está buenísimo. Sí, vamos a otro, una imagen vale más, que tiene que ver con el calor, con la alta temperatura, ¿no? Que se prevé que va a ser un verano intenso, caluroso. ¿Por qué afecta el calor, el surgimiento? Y bueno, el calor aumenta, o sea, ellos tienen un rango de temperatura donde tienen su óptimo de crecimiento, ¿no? Y bueno, y justamente estas microcistis, las que están acá, tienen un rango de temperatura óptima muy alto, de 25 a 30 grados más o menos. Entonces, cuanto más temperatura, mayor el metabolismo que van a tener, más rápido van a crecer. Y ahí es cuando... ¿Y qué tiempo tienen Así. para crecer rápido, ponele, ese rápido que tú decís? Y crecen en un día, 2 días. Ay, qué rápido. En la replicación. Un día. Ah. Pero porque hay una cosa que me llama la atención que es, hace un par de meses aparecieron cianobacterias. O sea, ya, y no había Tanto temperatura calor, alta. claro. ¿Qué es eso? Temperatura alta es en el ambiente, capaz Claro, que en el capaz agua que en el sí, agua no sí, sé. No me acuerdo dónde ¿Cuál es la fue. relación en la temperatura ambiente y la temperatura del agua? O sea, si yo, por ejemplo, siento frío fuera del agua, ¿puede que el agua esté realmente cálida? Sí, A por pesar ejemplo, de- ahora fuimos, la semana pasada, fuimos a tomar muestras en Balizas, en el arroyo Balizas, y en la playa donde había floraciones de cianobacterias. Esta especie era Dolichospermum y había... el agua de océano, o sea, en la Sí. playa estaba más caliente, había 25 grados, y en el aire había 22, 23. Claro. Mirá. O sea, en la influencia esa es del arroyo también, que está más, que viene de la laguna Castillos. Pero en ese Y ahí- sentido no se puede hacer nada, ¿no? Y, Porque y ahí te regular depen- la temperatura Claro, imposible. dependés de un Tirarle nat- hielo, claro. un fenómeno natural que, chao, estás ahí a la Estás deriva. ahí, sí. O sea, la temperatura no se puede regular, las precipitaciones tampoco. Lo único que se podría regular Es esto, espera, ya sé lo que me vas a decir. Una imagen vale más que agroquímicos en río. Seguro. es... Muy bien. Solamente eso es lo que nosotros podemos manejar los Y- seres humanos y sí, sobre lo que podemos sí. incidir. Y es exactamente lo que no estamos Y haciendo. hasta ahí nomás, Bueno, y hasta ahí nomás. No, que está ahí nomás. ¿Cuánto mal le hace la forma de producir en Uruguay? O sea, ¿cuánto colabora con el tema de las cianobacterias? Y hablo por parte de la academia, Sí. incide bastante, incide mucho.
mucho. Sí, una gran proporción. Habría que prohibir qué cosas, los agroquímicos en general, algunos tipos, hay algunos que sean peores que otros, ¿cómo es? ¿O es el agroquímico o la manera en la que se fumiga? Y yo creo que son las dos cosas. Claro. Y los fertilizantes. Los fertilizantes se tiran en exceso y lo que sobra, la escorrentía, cuando llueve, va para el agua. Porque el tema es que es el fósforo, ¿no? Ese es Principalmente el el fósforo, sí. El fósforo es como siempre el nutriente limitante en un ecosistema acuático para todos los organismos. Menos para las cianobacterias que les encanta Claro. el fósforo, le parece genial. Sí, siempre es el limitante. Entonces vos le das más fósforo, nitrógeno también, y aumenta la biomasa. ¿Y es viable, perdón, No, es no. viable transformar la forma de producir? O sea, ¿es viable eso? Porque nosotros tenemos que seguir produciendo. Sí. Y bueno, hay estrategias, por ejemplo, plantar cerca del río, no llegar a plantar hasta la orilla del río, Claro. poner vegetación nativa alrededor del río. Para que no baje. No es tan claro, difícil eso, yo no sé por qué no se ha hecho. cambiar un poco, no sé, utilizar otros microorganismos para... Se hace el control biológico. Seguro. Ahí va, sí. ¿Y qué pasa con los residuos urbanos? También. Que tiramos, ¿no? en el agua dulce. ¿Eso Sí, también? Sí, también. Pero si todos sabemos que esto es un problema y que hace mal y que, como vos decís, tenés que controlarse de esa manera, que es medianamente simple, no es que hay que cambiar Si el me dicen que es un producto. poquito, es cambiar unos metros más. ¿Por qué no se activa algo así? ¿Por qué no se activa un sistema de defensa que tenga eso como fin y no todo Si lo lo que se decís- gasta en el río, por ejemplo? Si Claro. lo dice, la votamos como presidenta. sé. No, porque No sé por qué no se hace. Claro, pero es... ¿eso resolvería el 100% o un 50% o qué? No, volver para atrás es volver a no tener floraciones. Para mí es bastante imposible. utopía. Sí, Claro. es bastante imposible. Llegaron y ya está, están acá. O sea, ellos se adaptan a un lugar. Por ejemplo, en la playa Ramírez ya hay un inóculo. Y ese inóculo no viene ni de Salto ni de Río Negro, no, es de la playa Ramírez. Ahí está y ahí se va a quedar y si le das el calor y todo, crece. Se puede disminuir y el ingreso de nutrientes por parte de las industrias, domésticos y de los fertilizantes y agroquímicos, se puede disminuir y a largo plazo, quizás muy a largo plazo, se vea alguna respuesta de estos organismos. Como medio desalentador, ¿no? Ay, Un bajón. sí, ¿no? Digo, Y sumado a todo esto de la ley de riego que permite generar más embalses. Claro. Los embalses son, en este momento También. que hay unos 70 embalses más o menos en Sí, todo el Uruguay, sí. pero esto de la ley de riego permitiría embalsar en cualquier Cualquier lugar. arroyo, río, todo. Por eso es tan problemática la ley de riego, Y esa, sí. esa es la razón por la que está mal, digamos, permitir eso. Según los productores, ellos dicen que igual esos embalses se están haciendo. Se están haciendo embalses. Claro, eso dicen ellos. Y bueno. Que esto lo único que hace es ayudar a los pequeños productores a poder tener más independencia de los grandes y yo qué sé qué. Y bueno, ahí tendremos que monitorear los embalses nuevos y esos Claro. embalses se utilizan para el riego. Si hay un embalse, una floración que se utiliza para riego, después esa floración va para el riego, no sé, por ejemplo, va para la lechuga. La lechuga después la vamos a consumir nosotros. Claro. Claro. Se contamina la lechuga, entonces, digamos. Y que- Los Los Si alimentos utilizás también. el agua contaminada Claro, con es inevitable. floración para riego, No salvamos de ningún lado. No salvamos. Hoy que hablamos No. de intoxicación. Y hay una economía productiva por encima del medio ambiente, Sí, sí, básicamente. claro, ¿no? Digo, claro. Es que en realidad por eso Que le es terrible. preguntaba cómo equilibrás, porque no podemos escapar de Claro, lo que claro, producimos, claro. digamos, es lo que somos, ¿no? Sí. El tema es ese, bueno, es no hacer más embalses, es alejarte de los cursos de agua, es un montón de utilizar cuestiones. otros Nosotros ya microorganismos empezamos desde para- hace tiempo con esto, con las curtiembres, ¿no? Las Sí, curtiembres, claro. o sea, nosotros, la industria de las curtiembres fue terrible para nuestros cursos de Sí. agua, porque Sí. vinieron con todo eso, Sí, ¿no? sí. Yo pienso, no sé, exoneremos el impuesto para los empresarios que se alejan de los ríos, o tienen que buscarle una vuelta desde lo económico, que es Sí, lo que... utilizar otros Sí, mañana microorganismos. viene Papá Noel. sí. Busquemos la vuelta por otro lado, claro.
No, y penalizaciones. Yo creo que la fiscalización y la penalización es un debe grande, porque Claro. es complejo de Bueno, pero también de ver. estamos en un país donde todo esto está permitido. ¿Qué vas a penalizar si desde el gobierno te dicen que no, esto no está provocando todo lo que provoca? No, ¿Qué sé yo? igual hay algunas cosas que ya no están permitidas. Algunas. Estamos ¿Querés llegando polémica? tarde. Sí, pero- por eso. Pará, Te dice- pará. ¿Querés polémica? Sumale una ¿cómo es? A una imagen vale más. UPM. ¿Tá? Y todo lo que viene. ¿Podría aumentar la cantidad de cianobacterias? Chan. Sí, también UPM debe de, no sé, yo no sé, no quiero saber Está bien. tampoco cuánto... No querés amargarte, no digamos. quiero, ahí va, saber cuánto nitrógeno y fósforo, o sea, nutrientes aporta estas industrias al agua, pero seguro también va a aportar más. El problema también es del piso que partimos, ¿no? O sea, cuando viene UPM, ¿no? El estado en el que está el Río Negro ya. Ah, bueno, sí, seguro. Ese es el Sí, problema. sí. De repente ellos en sí mismos son una industria controladísimas. Claro. Pero el problema es cómo está el Río Negro, que Sí. ya está en un estado que no aguanta más. Ese es el problema, Sí. ¿no? Y esta cuestión de sacar el agua, de verter otra agua que está con desechos, Sí. ¿no? Este Y aumenta intercambio, ¿no? Y el sacar, como que impactar tanto dentro de esto es complicado. Sí, sí, sí. ¿Qué seguro. cuenca es la que está peor? Mirá qué divina ¿Y pregunta. cuál es la mejor? ¿Y cuál es la mejor? Porque tiene que haber alguna bien. La cuenca del No, Río no de digan la que esté Plata, bien porque van y la contaminan. O sea, van y me hacen... La del Río de No. la Plata, la del Uruguay, la de ¿cuál? La Río Negro. No sé, la verdad no sabría decirte. Creo que, no sé, la de Río de Uruguay y Río de la Plata son las que nosotros más trabajamos. Y está bastante Complicado. complicado, sí. Pensando también en que llegan hasta el océano y todo, que ahí Mira, es Le perdés, tremendo. claro, claro. hay una duda que, claro, estamos todos interiorizándonos, aprendiendo sobre el tema, ¿no? Y alguien pregunta, ¿no hay alguna manera de filtrar el agua en el embalse antes de abrir las compuertas para poder sacar las cianobacterias y eliminarlas y de esa manera que no se permita que bajen, digamos, río abajo hacia el Río de la Plata? Eso sería también parte de la utopía que planteaba. Sí, claro. Sí, hay como varias pensamientos de estrategias de cómo eliminarlas o removerlas, pero sí, un filtro tendría que ser un filtro, me imagino, enorme, donde estos organismos tienen una célula, mide, no sé, 2 micras, y el agua va a caer Por gotas. de a gotas. No, es una locura. Entonces, ¿Quién se encarga de armar los planes para atacar o para defender de alguna manera el agua? Pensando en esto, por ejemplo, ¿a quién tendría la responsabilidad de hacer ese filtro, por ejemplo? Y el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente, ahí va. Digo, Bueno, yo hablando, no sé, hablando de no sé, eso, No, porque está bueno, la digo, idea saber- supuestamente es separar el Ministerio de Claro. Vivienda y Ordenamiento Territorial de Medio Ambiente. ¿A vos Bueno. te parece una buena idea tener un Sí, Ministerio de Medio sí, Ambiente? Sí. No estaría Porque, mal. ¿qué pensás? Más Puede ser- enfocado a... Claro, Sí, a las cuestiones sí, medioambientales sí, sin sí. otros asuntos, o sea, Sí. que no sea una dirección, sino que pase a tener Más ser una cartera. especializado, Sí. claro, claro. Más que te parece bien, ¿se necesita? Y yo creo que sí. Claro. Sí. Decime una cosa, ¿y la ciudadanía, nosotros, los ciudadanos del país, podemos hacer algo para colaborar a que la situación no empeore? ¿Hay algo desde nuestras rutinas diarias que podamos aportar como para decir, bueno, yo puse mi granito de arena, por lo menos, yo hago las cosas bien? ¿Hay algo? Y bueno, primero en comunicar a toda la sociedad, ¿no? Eso, comunicar, decir, bacterias, si ves algo, no te bañes. Eso seguro, comunicar la información que nosotros tenemos a los demás, primero. Y bueno, desde el punto de vista de nosotros, si contaminamos o no, yo no sé, por ejemplo, lavar la ropa hace mucho desecho de detergentes, ¿no? Y entonces eso también va para el agua. Entonces juntar toda la ropa y lavarla y no lavar
un buzo, Claro, hacer una lavados fuga. completos Claro, siempre claro. en lo Ahí va, posible. ahí Y va. también hay detergentes que son más amigables con el medio ambiente, ¿no? Sí, Eso es así. creo que sí, sí. ¿No? Sí. Hay algunos detergentes. Sí. O sea, buscar esos Está que bueno sean más eso, eso amigables está- con el medio me parece ambiente. bárbaro, sí. Desde ahí está buenísimo. Sí, desde ese lugar por lo menos para colaborar. O no lavemos la ropa y listo. Eso está muy bien también. Cambiar lavarropa, comprate un tambor de 13 kilos Igual y la vas empieza a a haber ver otros problemas O- ahí. o a mano, El o a último mano. lavado del jean, Claro. el último lavado del jean es súper contaminante y gasta mucha agua. Así que no sé, cuando lo hacen. Así que no sé si desecharla y comprarte otra nueva es Si una no buena termina idea. valiendo la pena, claro, claro. Siempre estás, es una de cal y una de Sí, arena. sí, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Gracias a usted. por venir. La verdad que fuiste muy clara y además nos sacó tantas dudas esta chiquilina, tantas Me dudas. dejó tan preocupado. Qué Gabriela Martínez de La Escalera, muchísimas gracias, Gracias a de usted. verdad. Un gusto.